Últimamente las elecciones en Sudamérica han dado bastante que hablar y también hay perspectiva de lo que va a pasar en Brasil más adelante. Pasaron ya en Perú, pasaron ya en Argentina. Bueno, y ahora Colombia, bueno, pasaron en Chile, por cierto. En Colombia está a punto también de tener elecciones y va a ser el centro del análisis de Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Mucha expectativa por las elecciones en Colombia porque podría ser la primera vez desde el siglo pasado que gane una coalición de izquierda. Es decir, esto no ha pasado, la política colombiana ha estado completamente dominada por dos partidos, inicialmente el conservador y en forma creciente en tiempos más recientes por el Partido Liberal, y son distintas facciones del Partido Liberal las que se han disputado el gobierno, con el último Iván Duque, que está en el gobierno, que es el sucesor de Álvaro Uribe, que realmente cambió mucho el rostro de la política en Colombia. Pero en forma creciente, una serie de alcaldes de Bogotá han ido compitiendo, se han ido presentando y han tenido un caudal de votos cada vez más importante. Y uno de ellos, Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá y que en las elecciones pasadas, las anteriores, llegó a tener un caudal realmente histórico para la izquierda colombiana, 8 millones de votos, y que ahora está corriendo con ventaja. Es decir, todas las encuestas lo dan a él como el claro favorito. Es decir, en algunas encuestas ha llegado al 44%, en otras tiene 30 y algo, pero en todas aparece como el favorito absoluto. Y esto, claro, si él llega a ganar las elecciones que se van a hacer en la segunda vuelta que se va a realizar en mayo de este año, movería la aguja en forma importante hacia la centroizquierda. Pero hay que aclarar que Petro no es la nueva izquierda, dentro de la cual calificaríamos a Boric, a nuestro presidente electo, sino que es una izquierda más tradicional. Pero la última palabra, por cierto, la tienen las urnas. Sí, ahora, ¿quiénes son los otros competidores que aparecen con bastantes posibilidades en los partidos clásicos que últimamente han estado gobernando, por ejemplo? Entiendo que está Ingrid Betancourt tratando de postular, ¿o no? Sí, Ingrid Betancourt entró por los palos, por así decirlo, con el Partido Verde, que fue el partido que la llevó a ella en la ocasión en que ella fue a un territorio de las FARC y se le había advertido que no ingresara a ese territorio, la FARC le había advertido que no ingresara a ese territorio, y ella lo hizo, y bueno, ahí la capturaron y la tuvieron 6 años presa, sí. En una situación que fue bastante traumática para ella y también para el país. Hubo una gran campaña por la liberación de Ingrid Betancourt, que en definitiva salió, y no me cabe duda que por las narraciones que he leído, resultó muy afectada por esta experiencia, pero que no ha perdido, digamos, el gusto por la política, y ahora va con, como se acaba de presentar, a la cabeza del Partido Verde, que no tiene posibilidades de ganar las elecciones. Probablemente sea una maniobra negociadora para en su momento transar algunas de las demandas de los ecologistas, y ella quizás puede jugar también algún papel, pero está claro que ella tomó una prominencia enorme en el país, se transformó en una figura absolutamente conocida para el grueso de los colombianos, pero eso también le ha traído bastante asperezas, críticas, incidentes que se dieron durante el cautiverio. En fin, hubo una serie de situaciones en las cuales ella no salió necesariamente muy bien parada, pero ahora está de vuelta, se la ve con muy buena salud y muy buena disposición, dispuesta a dar otra batalla electoral. Bueno, hay otros candidatos, por ejemplo, Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud,
que también tiene una buena popularidad, pero todo esto está por verse. O sea, recién ahora se comienzan a desplegar las candidaturas, como bien sabemos, se trabajan con mucha antelación, pero recién se están revelando quiénes entran al ruedo y esto todavía no ha terminado. Lo que aparece claro que Iván Duque está con el presidente actual, está con un nivel bastante bajo de popularidad, oscilando entre el 20 y el 30% de las preferencias, más cerca del 20 que del 30%, y que, digamos, él quedó muy resentido por una serie de grandes manifestaciones populares contra la inflación y por el mal manejo del gobierno de la situación del COVID-19. Esto ha afectado muy seriamente a Colombia. Si se la compara con Chile, la gestión, tú lo comentaban antes en tu entrevista, la gestión en Chile ha sido extraordinaria en cuanto al manejo de la pandemia. No ha sido el caso en Colombia, que entró tardíamente en temas de vacuna y digamos, han quedado zonas muy rezagadas y vastos sectores han quedado muy comprometidos económicamente, y esto, por supuesto, ha alimentado el malestar y hubo hace un par de meses una serie de manifestaciones, algunas de ellas bastante violentas. Sin embargo, a diferencia de otros periodos históricos en Colombia, bueno, no están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es la FARC, que siempre fueron una sombra que pesaba sobre el movimiento social y, naturalmente, cada vez que había movilizaciones se acusaba que la FARC y la mano de la FARC estaba detrás, cuando no la del Partido Comunista, pese a que el Partido Comunista en Colombia es bastante pequeño, tiene poca gravitación, siempre se los acusaba. Bueno, ahora finalmente ha surgido un movimiento social independiente, pero de los candidatos, Gustavo Petro, creo que ha cometido un error estratégico muy serio. Ha tenido una serie de disputas con el movimiento feminista colombiano y él durante mucho tiempo se manifestó partidario del aborto libre y ahora ha entrado en una serie de alianzas políticas con otros sectores donde ha empezado a moderar su posición frente a los temas de género, también el tema de los homosexuales, de manera que hay ha comenzado a virar hacia el centro y sobre todo a desprenderse de ciertas posturas valóricas. Y si uno observa lo que pasó en Chile, cada país es completamente diferente, no se pueden sacar lecciones de uno a otro, pero los temas valóricos fueron absolutamente fundamentales en la campaña presidencial chilena, y la Iglesia católica y protestante tienen puntos de vista muy sólidos, muy arraigados sobre estos temas y naturalmente gravitan en las elecciones. En Chile tuvieron menos gravitación y quizás por eso hubo una mayor libertad ideológica en esto que se ha llamado esta gran batalla valórica, que no es tal, pero así se la llama, y que en Colombia se está perfilando, donde ha habido un avance significativo de los movimientos evangélicos y también la Iglesia Católica tiene una gravitación, pese a que el Partido Liberal siempre históricamente fue un partido anticlerical y eso es lo que lo caracterizaba como liberal. Oye, Raúl, ¿cómo cuaja las posibilidades de la próxima presidencia de Colombia, en caso que sea uno u otro, con, básicamente las relaciones que hay con los vecinos? Colombia es vecino con Venezuela, vecino con Ecuador, es vecino con Brasil, sin duda, y por lo tanto, ahí hay y una... con Panamá. ¿Ah? Con Panamá. Y con Panamá. Claro, ahí hay una situación que tiene influencia en el resto de esos países, ¿o no? Colombia es un país bastante, pese a que hay una gran cantidad de colombianos que han salido
al exterior, a Estados Unidos, especialmente a Venezuela, no tiene una gravitación internacional acorde a su tamaño y a su peso económico, y esto en parte porque el país ha estado absorto dentro de sus conflictos internos durante tanto tiempo, de manera que no es un país que, si bien podría mover la aguja a la izquierda o a la derecha, no va a tener una tremenda gravitación. Sin embargo, si a ganar a Petro y a eso se le suma México, por supuesto va a tener mejores relaciones con Venezuela que las que ha tenido Iván Duque. Yo creo que Petro sería bastante cauto en las relaciones con Venezuela. Ahí hay una serie de temas pendientes de frontera, de narcotráfico. Es un tema complejo, pero tendrían seguro muchísimo mejores relaciones. Ciertamente Estados Unidos no va a estar tan contento si ganara Petro, aunque Petro no ha hecho una campaña anti-estadounidense y ha sido muy cuidadoso en esa materia, pero como te decía, movería la aguja a la izquierda. El que realmente haría la diferencia es si gana Lula en Brasil. Brasil sí que carga la balanza de manera decisiva, pero si se diera la victoria de ambos izquierdistas, de Lula, que no es la nueva izquierda, es decir, no es el presidente electo acá, Boric, es una nueva izquierda, y eso queda, es decir, ha asimilado a al movimiento feminista, a la diversidad sexual, es decir, es de un aperturismo, es lo que se conoce y se está hablando mucho de una nueva izquierda, una izquierda que está liberada de las viejas ataduras o de los viejos dogmas que imperaron durante tanto tiempo, que no tiene una capital ideológica como en algún momento hubo, y eso se les llama las nuevas izquierdas. Y Boric aparece como un adalid de esta nueva izquierda y lo han festejado mucho a lo largo del mundo. En España hay un entusiasmo tremendo, pero en muchos lugares, sobre todo la prensa progresista, está fascinada con esta foto que ha recorrido el mundo, esta postal, en la que se ve un gabinete de la Concertación, todo de terno, todos hombres, todo muy de etiqueta, con la foto del gabinete del presidente Boric con mayoría de mujeres, algunas de ellas con niños en los brazos. Es decir, es una postal que está recorriendo el mundo y que dice más que cualquier cantidad de ensayos escritos. Sí, pero yo no estoy tan seguro, no estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, por cierto, pero no estoy tan seguro que las interpretaciones de las fotos deban ser lineales. Entre otras cosas porque desde esa foto yo más bien diría, a ver, ¿cómo se transitó desde esta foto a esta otra foto? Y la verdad que lo que pasó ahí es que hubo un cambio en un montón de variables durante mucho tiempo, de una manera bien explosiva al final, sobre todo los últimos 10 años, probablemente, que tuvo su origen desde los colegios, las universidades y los movimientos estudiantiles, y por lo tanto no es una cosa lineal. Mira, que se le ocurrió ahora al presidente electo Boric tener más mujeres que hombres en el gabinete. No, eso viene dándose a través de una serie de movimientos donde efectivamente en esta oportunidad el presidente Boric escogió más mujeres que hombres. Lo que sí dice, pero sin ningún tipo de matiz, lo que sí dice la foto del primer gabinete del presidente Patricio Aylwin es que en esa época, porque además no hubo gran discusión respecto de que todo el gabinete era masculino, para nada. No estuvo en tema. Y de pronto alguien habrá levantado el dedo y habrá dicho, oye, pues no, podrían haber puesto unas mujeres también que tienen talento, que son... No, porque básicamente era la inercia de la política de esa época. La inercia de la política de esa época era que se funcionaba así. Y eso cambió, y cambió brutalmente, no en el primer gobierno de la Concertación, ni en el segundo, ni en el tercero. Cambió básicamente cuando entra a postular y gana una mujer a la presidencia de la República.
Absolutamente. Yo creo que coincido totalmente con tu análisis y yo creo que el gran quiebre en el tema de género fue la presidencia de la señora Bachelet. Es decir, ella fue la que marcó el cambio y es un cambio gradual y esto es la culminación de un proceso de varias décadas y que, por cierto, es el producto, en primer lugar, de una enorme movilización femenina en las universidades, en distintos ámbitos, en su lucha por conseguir una paridad de género. Sí, bueno, en otros países también han habido este tipo de movimientos, solo que varios gobiernos han incrustado y han abierto las puertas lógicas de todo el poder para que, independientemente si es hombre o mujer, puedan tener acceso a esa posibilidad. Es un tema, el tema del feminismo algún día lo vamos a conversar más largo, pero es uno de esos temas que no es touch and go, entra para quedarse y se despliega, tal cual como probablemente en algún momento había un tema en que los colegios, lo dice en su momento Andrés Bello, nada más ni nada menos, en una carta que reproduce el libro de Mario Weisblut, Se acabó el recreo, donde lo que propone Andrés Bello es que, oye, denle a la plebe, así lo dice, denle a la plebe la educación que necesita para volver a trabajar al día siguiente, no más. Bueno, todos los temas de educación pasó exactamente igual. Si tú lo llevas al tema, de repente hay una irrupción educativa en el rubro y hemos hablado en los últimos 10 o 12 años mucho más de educación de lo que se habló en los últimos 40 años. Sí, bueno, y además déjame decirte que los avances no son lineales, o sea, son avances y retrocesos. A lo mejor esta foto no se va a repetir y el próximo gabinete va a tener otra conformación, todo va a depender de la realidad política. Por lo tanto, digamos, hay avances y retrocesos y nadie tiene asegurada la rueda de la fortuna. Tal cual. Ahora, yo lo que he dicho varias veces en este programa, el primer gabinete de todo presidente es un mensaje. Tú mandas mensaje. Tienes ciertos ministros que están orientados como por ejemplo el ministro de Hacienda o los ministros económicos, a mandar una señal de estabilidad y de consolidación al mundo financiero. Tienes la intención de poner gente competente y técnica en cargos que son competentes y técnicos. Y tienes la necesidad de transmitir de que en política se van a hacer reformas o se van a hacer cambios de acuerdo a una nueva jornada que a veces cambian en edad. El gabinete es, sin duda, el momento en que el presidente probablemente está más libre para decidir sobre quiénes lo acompañan. Después vienen las vicisitudes ya del gobierno propiamente tal, donde de repente hay que cambiar ministro y, como tú muy bien deciste, de repente no se cumplen los quórums o las paridades, en fin, porque otra cosa es cuando tú ya estás con el auto en movimiento a cuando lo tienes parado recién bonito, puesto ahí para que todo el mundo lo vea. Claro, pero te digo, mientras tanto, esta postal que está recorriendo el mundo nos está dando a Chile un tremendo crédito. Es decir, lo único que he leído es aplauso y felicitaciones por este cambio. América Latina tiene una reputación de un continente machista, de un continente retrógrado en estas materias, y en muchos sentidos lo es. Si uno mira las estadísticas del femicidio, hay pero mucho camino por recorrer. Es decir, esta foto marca una intención, exactamente lo que tú dijiste. El presidente Boric tuvo la posibilidad de decir, así me gusta que sea, después la realidad le dirá si es posible o no. Bueno, muchas gracias, Raúl, nos encontramos mañana, que te vaya muy bien. Igual, chao. Hacemos